Bienvenidos a todos a este nuevo seminario de salud mental, la salud mental de los adultos mayores y su institucionalización. Antes de introducirnos en el tema, he de advertirles que no se han tomado en cuenta todos los aspectos de la salud mental de los adultos mayores, puesto que es imposible abarcarlos en un solo seminario. Solo se han tomado algunos aspectos del tema a los fines de poder poner en ejemplos concretos algunas situaciones que deben atravesar en la realidad del diario vivir nuestros adultos mayores. Asimismo, en la bibliografía sugerida deja mayor apertura y sobre todo profundización de los temas que se verán a continuación. En cuanto al desarrollo del tema, se introducirán algunas nociones y datos al respecto de la vejez y el envejecimiento, seguido por algunas cuestiones vinculadas a los familiares y los cuidadores de los ancianos. Se darán algunas pautas y repaso al respecto de la bioética para concluir en algunas cuestiones vinculadas con la institucionalización de los adultos mayores y las controversias que pueden llegar a plantear. Ahora bien, ¿cuándo uno comienza a ser viejo? El envejecimiento en realidad se inicia al finalizar la fase de crecimiento, que es alrededor de los 25 años. Por consenso, a partir de los 65 años se ingresa a la categoría de adulto mayor. En realidad es un consejo que viene a partir de una época cercana a la finalización de la Segunda Guerra Mundial y viene sobre todo de la tradición europea, alemana. Pero para el caso, lo importante acá es que en realidad la edad de 65 años no está representando ningún parámetro biológico, sino consensuado. En cuanto a las características generales del envejecimiento normal, es que es universal, es decir, todas las personas envejecen, es intrínseco de la especie, nuestra especie humana genera este tipo de procesos, es irreversible, no hay forma de volverlo atrás, es deleterio, genera progresividad en deterioro y es heterogéneo. Es decir, nuestro cuerpo, dependiendo de lo que se haya utilizado con mayor frecuencia, es capaz de envejecer de manera desigual. El máximo de edad conocido en los humanos es alrededor de 115 o 120 años y no parece haber cambiado en varios miles de años. Sin embargo, cada vez más personas llegan a edades que antes solo alcanzaban algunos privilegiados, y es evidente un mayor envejecimiento global, también conocido desde antaño, desde hace por lo menos la mitad de la anterior centuria. Por lo tanto, una conclusión a este respecto es que lo que se ha incrementado es la expectativa de vida, pero no la duración de la vida humana en sí. En cuanto al envejecimiento, el proceso de envejecimiento es único y particular de cada individuo. Eso significa que ninguno de los pacientes que vayamos a tener envejece de la misma manera en cuanto a los rasgos y características de su propia personalidad. Las variables que intervienen en la comprensión de la salud mental son prácticamente infinitas. Existen tantas como autores hay sobre el tema. Neurobiología, clínica, series complementarias en psicoanálisis, sociología y otras disciplinas aportan sus miradas para el enriquecimiento de la comprensión del proceso en salud mental. En cuanto a la cantidad de información y al esquema conceptual referencial operacional que cada uno de los médicos y de los que vayan a atender este tipo de patologías tiene, es increíblemente importante a la hora de comprender al paciente, a lo que le pasa, a su entorno y poder decidir en cuestión cuáles son las mejores opciones que tiene para afrontar alguna de las problemáticas que le vayan a terminar sucediendo
por ejemplo, el proceso de demencia. En cuanto a esta última patología y este particular proceso de deterioro, la demencia, por ahora vamos a decir que es un proceso de despersonalización, es decir, es un proceso de atomización de las facultades y propiedades que tenía un paciente o un ser humano, al punto tal de que incluso quienes lo conocieron durante toda su vida y toda su existencia pueden no llegar a reconocer siquiera con quién están hablando. Así pues, quienes afronten una entrevista con un paciente geronte debe recordar que, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el niño, en el geronte existe una enorme dificultad en poder predecir y poder prever las conductas, rasgos y características de la personalidad, porque, a diferencia de un niño en donde todavía el proceso de instalación del psiquismo y sobre todo de la maduración de su personalidad está en pleno desarrollo, sobre todo de capacidades y de características individuales, en el geronte estas características y capacidades individuales ya han sido desarrolladas, por tanto, como ser único e irrepetible, va a empezar a generar un deterioro tan propio y único como irrepetible. Ahora bien, solo algunos datos en cuanto a la salud mental de adultos mayores. A nivel mundial, las poblaciones están envejeciendo rápidamente. A cuento de ello, pueden consultar la bibliografía sugerida, la cual desarrolla un poco más profundamente este concepto desde el punto de vista sociodemográfico. Y lo importante y lo que hemos de resaltar es que la cantidad y la proporción de adultos mayores están comenzando a incrementarse, no solamente en países más desarrollados como Europa, Asia, en Japón, etc., sino también en América Latina. Esta situación particular trae numerosas consecuencias, tanto desde el punto de vista de lo económico como desde el punto de vista político en cuanto a las acciones que deben de tomarse para afrontar los desafíos que se van generando, como por ejemplo no solamente el cuidado de esta población que va creciendo, sino de la estructuración de la sociedad teniendo en cuenta este grupo etario. En el 2013, más del 20% de adultos de más de 60 años sufrían de algún trastorno mental o neurológico, entre ellos la demencia y la depresión entre los más prevalentes. En el 2013, un 7% de la población adulta mayor se encontró afectada por depresión, un 4% por trastornos de ansiedad y un 1% por consumo de sustancias. Y los trastornos mentales y del comportamiento representaron el 7% de la discapacidad total en este grupo de edad. Estos datos estadísticos son importantes porque permiten establecer un diagnóstico de los principales problemas de salud en este grupo etario y además plantea la necesidad de poder ir previendo cuáles serían los mejores dispositivos que se tendrían que pensar para afrontar las consecuencias de este tipo de problemas. Algunas consideraciones al respecto de la calidad de vida. En este gráfico se pueden observar distintos tipos de parámetros de calidad de vida diferenciados en grupos de edad y según el problema. Por ejemplo, en la primera columna tenemos algún problema en la movilidad, al respecto de lo cual los que más sufren son los mayores de 65 años. Algún problema en el cuidado personal, por lejos, el grupo, digamos, más envejecido. Si tiene algún problema en relación a las actividades de la vida diaria o a las actividades cotidianas, esto, digamos, es a consecuencia
justamente de las patologías que pueden llegar a presentar en el sistema osteomuscular, sobre todo. El grupo etario más importante en este sentido es el de los gerontes y el de los 50 a 64 años. Si tiene dolor o malestar, por lejos, el grupo que más lo padece, los dos grupos que más lo padecen son los de 50 a 64 y los de 65 y más. Y en la última columna, donde en esta encuesta se pregunta al respecto de la ansiedad y la depresión, ansioso o deprimido, fíjense que el grupo que más lo sufre es el de 50 a 64 años, seguido por los que tienen 65 años y más. Al respecto de esto, se deben considerar estos dos grupos, o sea, a partir de los 50 años, y al respecto del envejecimiento propio que se produce en el encéfalo, que el paciente que tiene estas edades empieza a tener crónicamente síntomas de ansiedad o de depresión. Y en este caso, la estadística estaría confirmando esa situación neurobiológica. Dicho de otra manera, el paciente que empieza a envejecer a partir de los 50 años ya es un paciente que debe considerárselo como ansioso o depresivo crónico si hay correlación con la clínica. En este gráfico, donde se representa la depresión en adultos mayores y la distribución de la población de 60 años según diagnóstico de depresión en el último año por sexo y grupo de edad, es del 2012 y fue elaborado por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. En el grupo de 60 a 74 años de edad, el 11,2% corresponde a varones y el 4,9% a mujeres. Y en el de 75 años y más ya se equiparan y digamos el 7,8% pertenece a mujeres y el 8,2% a varones. La importancia de esta gráfica radica en que el diagnóstico generado es solamente en depresión de la tercera edad. Esto no incluye el diagnóstico de demencia. El hecho de que en mayores, en varones de 75 años y más, disminuya la proporción, es que alguna parte de estos pacientes han pasado a una depresión, pero en el contexto de un síndrome demencial. En esta filmina podemos ver los egresos hospitalarios por trastornos mentales y del comportamiento según el grupo diagnóstico y sexo en población de 65 años y más. Este estudio se hizo en aproximadamente 4 años. El N de mujeres es de 10.799 y el de varones 12.327, con lo cual tiene un N bastante importante. Dentro de los trastornos mentales orgánicos son los más prevalentes, el 27,6 en mujeres y el 18,3 en hombres. Fíjense el consumo de psicotrópicos en mujeres es muy pequeño, es de un 8,6%, mientras que en el de hombres es del 41,4%. El 88% corresponde a consumo de alcohol, es decir, el alcoholismo en tercera edad también forma parte importante de la casuística y de la estadística. En cuanto a esquizofrenia, trastornos esquizotípicos, etc., o sea, son todas patologías crónicas y deteriorantes. Tenemos que en mujeres es el 15,7% y en varones del 11,3%. Trastornos del humor, 16,3%, prácticamente dobla el 8,3% del varón. En cuanto a trastornos neuróticos, o sea, los diferentes trastornos de ansiedad, lo que veíamos en la otra estadística, del 23,5%, es decir, un cuarto de la población hospitalaria, digamos, la tenían las mujeres y un 15,3% los varones. En cuanto a los trastornos de personalidad y del comportamiento de adultos, es muy baja la proporción. Esto se trata en otro tipo de internaciones hospitalarias. Los retrasos mentales forman parte marginal prácticamente de las
internaciones hospitalarias, pero esto lo importante es que es población hospitalaria, es decir, los problemas más importantes que podemos ver acá son las descompensaciones y los trastornos mentales orgánicos y los porconsumos de psicotrópicos. El resto, digamos, está un poco por debajo sin dejar de representar algo estadísticamente significativo. Esta estadística es increíblemente significativa. En cuanto a la percepción de maltrato contra adultos mayores, según el lugar de ocurrencia y por grupo de edad, en Argentina en el 2012, fíjense que sobre todo los bancos u oficinas públicas, es decir, las entidades públicas, son los lugares en donde los adultos mayores tienen la percepción de ser tratados de una manera incómoda o maltratados. Fíjense la increíble proporción, el 43,2%, estamos hablando de un poquitito menos de la mitad de los pacientes hombres sienten maltrato cuando van a una oficina pública. Un poco por debajo se encuentran, digamos, las mujeres. Esta filmina también tiene la particularidad de ser presentada justamente en virtud de que nos afecta a nosotros en cuanto a la actividad médica. El segundo lugar donde los pacientes se perciben como más maltratados es en el consultorio médico. En el consultorio médico es donde se genera básicamente la oportunidad de contención y de solución de problemas planteados al respecto de la salud. Un lugar en donde se debiera sentir comprendido, acompañado, etc. Y sin embargo, lo que siente es maltrato. Y por último, en el tercer lugar, en donde más percepción de maltrato se genera, es en la familia. Esto, digamos, se puede ver muchísimo en la consulta, sobre todo en aquellos familiares que suelen acompañar al geronte o al adulto mayor y que por distintos tipos de circunstancias, tanto propias del familiar como del paciente, los vínculos que se pueden observar están o desgastados o deteriorados o simplemente rotos. Por último, uno de los temas más importantes de la salud mental de los adultos mayores es la temática del suicidio, puesto que son uno de los grupos etarios que representan con mayor grado de importancia la tasa de suicidio. Esta es una progresión de la tasa de suicidio por 100.000 habitantes según sexo y en la población de 65 años en adelante en Argentina desde los años 2010 a 2014, mostrando efectivamente la proporción en cuanto a porcentajes de la población que termina en suicidio. También otra de las características que tiene o que existen en suicidología es la mayor proporción de el sexo masculino al respecto de las mujeres que cometen el acto suicida. Aquí tenemos una gráfica comparativa entre lo que son las fases que puede llegar a atravesar un individuo al respecto de su jubilación y fases de duelo, siendo este bastante diferente. En cuanto a las fases de la jubilación, uno tiene una prejubilación que genera toda una preparación emocional en el individuo, una luna de miel en donde fantasea con las cosas que va a hacer, con el tiempo libre que va a tener, con las cuestiones pendientes que siempre ha tenido y que siempre ha pospuesto o prorrogado. Luego, en el momento en donde esto se produce y empieza a ver que muchas de las cosas
que se programaron, que se proyectaron, que se fantasearon, no se van cumpliendo, sobre todo por la misma falta de ganas o el esfuerzo que pueden llegar a necesitar para realizarlo. Viene ese momento de desencanto, donde disminuye incluso la satisfacción por las cosas que antes le daba placer. Luego, a ello le sigue una fase de reorientación, o sea, una búsqueda de opciones más realistas, más en contacto con la realidad que le ha tocado vivir, porque muchas de las fantasías que suelen tener este tipo de personas y de pacientes suelen ser cuestiones que todavía quedan pendientes desde la juventud. Luego viene una estabilidad, que es la adaptación que puede llegar a surgir al respecto de todo esto, y una finalización con la asunción de un nuevo rol donde se terminaría esa etapa, digamos, de jubileo. En cuanto a las fases de duelo, que es algo bastante diferente, los duelos ante las situaciones bastante prototípicas de la vida y de la existencia, y sobre todo cuando se cae en la cuenta del envejecimiento propio del individuo, comienza con una respuesta inicial en cuanto a un shock, en cuanto, digamos, a estar un poco anestesiado al respecto, digamos, de cuestiones vitales, o sea, la parte donde el paciente se siente angustiado, la etapa de protesta, donde empieza a existir esta agitación, esta angustia, esta falta de empatía con la situación que le toca vivir, la de la desesperación, donde comienzan a existir signos y síntomas compatibles con depresión. A ello se sigue una etapa de recuperación donde empieza a aceptarse esta situación, esta cuestión de los duelos vitales, y luego una etapa donde vuelven a surgir esta adaptación que tiene que ver con los cambios, con la identidad y las vinculaciones que pueden llegar a surgir. Cabe destacar, sin embargo, que todas estas fases, tanto la de jubilación como la de duelo, son etapas y fases normales, es decir, desprovistas de toda situación patológica o enfermiza o que requiera algún tipo especial de atención. Sí puede llegar a requerir acompañamiento o puede llegar a sugerir algo de contención, pero nunca de tratamiento específicamente médico. Es importante saber reconocer este tipo de situaciones para diferenciarlas de los verdaderos trastornos psiquiátricos, de las verdaderas patologías que pueden llegar a afectar la salud del paciente. En cuanto a la prevalencia de los trastornos psiquiátricos del anciano, tenemos a la demencia con un 5,8%, al delirium es el 25% de los ancianos hospitalizados. El delirium es un cuadro clínico, sobre todo de origen orgánico, con disminución del nivel de conciencia, alucinaciones y delirios. Diferente de la demencia en que es reversible el cuadro de delirium. Sin embargo, los cuadros de delirium pueden instalarse en el curso de una demencia. Por ejemplo, es harto conocido, sobre todo en los pacientes de tercera edad, que los cuadros infecciosos como las neumonías, las infecciones urinarias, erisipelas, otitis, etc., pueden llegar a causar un cuadro clínico abrupto de aparición espontánea, en donde un paciente que puede llegar a manifestar cierto deterioro cognitivo, cierto deterioro de sus funciones cerebrales, disminución de reserva cognitiva, comienza a alucinar, a delirar, a generar trastornos de sueño, de insomnio, a dejar de alimentarse, a dejar de hidratarse, hasta que se resuelva la situación clínica. Bueno,
En este caso estamos hablando de un delirium y requiere por lo general hospitalización. En cuanto a la depresión mayor, está en alrededor del 1 al 3%. Depresión mayor acá está por fuera de los cuadros demenciales que también pueden llegar a cursar con síntomas de depresión. La distimia, esa depresión crónica y menos florida que la depresión mayor, están alrededor del 2%. Los síntomas depresivos, es decir, aquellos cuadros clínicos que tienen síntomas compatibles pero que no llegan a configurar el cuadro clínico entero, están en alrededor del 5 al 20%. Los trastornos de ansiedad en un 5%, la esquizofrenia un 1%. En cuanto a esquizofrenia, hablamos de esquizofrenia de tercera edad y de los pacientes esquizofrénicos que han envejecido. El insomnio forma parte también importantísima de los trastornos que acompañan a la tercera edad, en un 10%. Y en un alcoholismo, como vimos en una diapositiva anterior, en las causas de egresos hospitalarios, en donde había una enorme proporción de pacientes que tenían trastorno por abuso o por consumo de sustancias y el 80% era alcoholismo. Bien, en este cuadro se refleja que el alcoholismo está en alrededor del 2 al 5% de la prevalencia de los trastornos psiquiátricos totales que puede llegar a tener un paciente anciano. En cuanto a la progresividad desde la normalidad hacia la demencia, considerando el deterioro cognitivo, existen zonas grises y difíciles de definir, desde la normalidad al deterioro cognitivo leve, que es un cuadro clínico que puede ser predictor de la demencia en el 8 al 15% de los casos por año. Tenemos una normalidad, que es una alteración de la memoria asociada a la edad, en donde el paciente puede llegar a tener quejas, mientras que la gente que lo rodea, es decir, el medio social que lo rodea, no genera demasiado tipo de inconvenientes, es decir, no se quejan de la falta de memoria del propio paciente. Y esto, digamos, es una zona bastante gris, en el sentido de que es muy difícil diferenciar y ponerle un punto de corte a cuando se trata de una declinación asociada a la edad, una declinación del rendimiento cognitivo y el deterioro cognitivo leve. Ya cuando un paciente tiene un deterioro cognitivo leve, comienza a reunir criterios como por ejemplo la queja de pérdida de memoria corroborada por un familiar, las fallas en las pruebas de memoria, la función intelectual global es normal o está conservada y todavía conserva una normalidad en las actividades de la vida diaria, es decir, todavía tiene autovalidez y autonomía. Lo más importante de esta situación es que hasta el día de hoy no tenemos una clara definición al respecto de las funciones cerebrales y cuándo se ingresa a los distintos tipos de diagnóstico. La flexibilidad y sobre todo, digamos, la precocidad en el diagnóstico son las cuestiones a resolver. Pero, como se mencionó, la importancia del intento de diagnóstico del deterioro cognitivo leve es que en aquella población que cumple los criterios, entre el 8 y el 15% de los individuos desarrollan una enfermedad de Alzheimer, o sea, una demencia, cada año, mientras que en la población general el pasaje a enfermedad de Alzheimer es por lo general del 1 al 2%, es decir, estamos casi entre un 8 y un 10% más de demencia en el grupo en donde se puede diagnosticar un deterioro cognitivo leve y por tanto ofrecer un tratamiento que sea oportuno y adecuado a las necesidades del individuo sin retrasos
ni dilaciones. En cuanto a demencias, excede este apartado el diagnóstico y sobre todo la diferenciación de cada una de ellas. Sin embargo, es de vital importancia reconocer el síndrome demencial, que es el cuadro clínico, el síndrome, la cantidad de signos y síntomas a los cuales van a terminar concluyendo las distintas etiologías que conforman la clasificación de las demencias en general. Por el momento, diremos que es un síndrome clínico caracterizado por una variedad de síntomas y signos manifestados por dificultades en la memoria, trastornos en el lenguaje, cambios psicológicos y psiquiátricos, sobre todo conductuales, y deterioro en las actividades de la vida diaria. Como causa primaria de las demencias, la enfermedad de Alzheimer es una afección específica que afecta alrededor de un 6% de las personas mayores de 65 años y su incidencia se incrementa con la edad, calculándose que afecta al 20% de las personas de 80 años. La demencia tiene muchas formas de presentación, así como también muchas causas que pasaremos a ver más adelante. Pero todas ocurren en un contexto familiar y afectan la vida de al menos 2 personas. Quizás eso es lo más importante que tengan en común todas las formas de demencia, no solamente la afectación del individuo que la padece, sino del contexto quien la sufre. Es esta interferencia en las actividades de la vida diaria lo que puede marcar un hiato, una huella de lo que la desintegración de las funciones cognitivas del paciente trae como consecuencia. Los familiares suelen decir, ya no es el de antes. En cuanto a las distintas causas de demencias, podemos encontrar enfermedades neurodegenerativas como lo son el Alzheimer, el Parkinson, la enfermedad de Ping, la enfermedad de Huntington, la hidrocefalia normotensiva, el Hacking-Adams, el Creutzfeldt-Jakob, SIDA, etc. Hay muchas más que pueden llegar a causar demencia, siendo enfermedades neurodegenerativas que al respecto de esto solo se pueden tratar de forma paliativa, mientras que hay enfermedades potencialmente reversibles como el alcoholismo, las alteraciones metabólicas, por ejemplo una insuficiencia renal o hepática. La depresión en sí misma puede llegar a causar una demencia, una hidrocefalia, hematomas cerebrales, infecciones, por ejemplo, meningitis, insuficiencias vitamínicas, intoxicaciones, tumores, etc. Todos estos son causas de demencia que pueden llegar a generar cierto grado de reversibilidad. Si se instalan durante demasiado tiempo y producen un daño cerebral extenso, ya el grado de reversibilidad no es ad integrum, es decir, no se recuperan la totalidad de las funciones cerebrales ni la reserva cognitiva. Simplemente se puede recuperar en algún grado o en alguna medida si se instalan por demasiado tiempo de manera marginal la recuperación de estas funciones. También es importante remarcar que entre las causas de demencias, este cuadro no es exhaustivo, tampoco lo es el sistema de clasificación que tiene, sino que desea mostrar que existen causas de demencias que pueden llegar a ser reversibles con un tratamiento prolongado y enfermedades que suelen causar demencia de manera irreversible. Pasemos ahora a ver otro punto de vista de este tipo de patologías, como lo son los familiares de un paciente con demencia. En cuanto a esto, tenemos el impacto afectivo del proceso de despersonalización que va a generar en los familiares cercanos diferentes tipos de reacciones. Existen familiares que se compadecen de la situación del paciente demenciado y que sufren de tal manera que no pueden soportar
el acompañamiento de su familiar enfermo, y existen otros familiares que, de acuerdo a la historia y al establecimiento de las relaciones vinculares que tuvieron con su familiar demenciado, no se los capta como afectados por esta situación, sino más bien con cierto grado de indiferencia, de apatía o crueldad. No es menos importante el costo de la pérdida de la capacidad productiva del paciente para con su familia, sobre todo si la irrupción de la enfermedad se da en el contexto de una actividad laboral, y sobre todo, digamos, en aquellos que son sostén de su familia, y también los costos que trae aparejado la misma patología en cuanto a el tratamiento, en cuanto al tiempo, en cuanto a la disponibilidad de recursos, etc., suelen afectar de manera importante la dinámica familiar. Por lo general, la demencia instala al paciente de manera definitiva en cuanto a la progresividad del deterioro, sin posibilidad de que vuelva a cubrir o a solventar las actividades que realizaba en el grupo familiar o en su propio trabajo. Los distintos cuadros clínicos que se dan en el contexto de una demencia pueden llegar a generar mayor o menor empatía. No es lo mismo una declinación cortical en donde, por ejemplo, la pérdida de la memoria global va dando lugar a la progresividad del deterioro. Esto sería análogamente como una biblioteca en la cual en una demencia cortical se van incendiando los distintos tipos de libros, es decir, la información que posee, a una demencia subcortical, es decir, que va afectando estructuras subcorticales, como por ejemplo los núcleos grises basales, en donde en la biblioteca, si bien pueden llegar a generarse diferente tipo de destrucción de información, lo que termina ocurriendo o lo que da por resultado es la desorganización o el desorden en cuanto al manejo de la información, y por tanto el paciente suele conservar algún grado de memoria, tanto reciente como remota, como la memoria del trabajo, pero no puede utilizarlas de manera armónica o coordinada. Esto, digamos, es importante a la hora de comprender la afectación que genera en el grupo familiar. Recordando un poco los conceptos que emitimos previamente, los pacientes no son iguales, dependen de la personalidad previa, la manifestación y el otorgamiento simbólico de los síntomas y de las enfermedades concurrentes. De acuerdo a esto, los familiares pueden interpretar o aceptar las distintas concurrencias y patologías que puede llegar a sufrir el paciente con algún grado de naturalidad o no, dependiendo de la simbolización que se le dé al grado de deterioro que presente su familiar. El impacto de la enfermedad será distinto de acuerdo a su historia y a sus avatares, o sea, al rol que ha desarrollado en su medio. No es lo mismo la dementización de un paciente varón que ha sido el ordenador de toda una dinámica familiar a el proceso de dementización a lo mejor de una paciente que no ha tenido relevancia en la organización del grupo. Se observa con inusitada frecuencia en las consultas esta condición en la cual los mismos familiares tratan de preguntarle, incluso más allá de las posibilidades que tiene ese paciente de responder y de la autonomía que le ha dejado
la progresividad y la destrucción propia de su sistema nervioso, le dejan librado la decisión de generar o continuar un tratamiento cuando le es de imposible cumplimiento al paciente que está atravesando esto, o intentan darles explicaciones que el mismo paciente se ve imposibilitado de comprender por el estado en el que se encuentra. Todo ello en un claro recuerdo de la relación que se sostenía en momentos más relacionados a las relaciones infantiles. A esto es a lo que nos referimos cuando decimos que el núcleo cercano tampoco responde de la misma manera. Responde de acuerdo al rol del paciente en su grupo familiar, social o laboral. El momento del ciclo vital también es importante. No es lo mismo que comience con cierto grado de deterioro, como habíamos dicho anteriormente, cuando está en una fase productiva de su trabajo, o cuando ya está jubilado, o cuando ya pasaron varios años de improductividad laboral. Estas son solo algunas de las cuestiones desde el punto de vista de los familiares de un paciente con demencia. También es cierto que en el momento en que un familiar o varios familiares se acercan a auxiliar a un paciente demenciado, sobre todo a un paciente muy querido, empiezan a desarrollar otras virtudes como la compasión, como aprender a compartir cargas, nos pone a reflexión de la finitud de la vida, etc. Y sobre todo en este largo y a veces muy penoso proceso de progresividad y de deterioro, se puede aprovechar para tratar de que el paciente vaya asumiendo en un futuro la pérdida de este familiar. Es decir, se tiene la oportunidad de ir despidiendo a alguien muy querido. Distinto es el caso con la desaparición física súbita de un familiar muy cercano y muy querido, en donde en un momento puede llegar a estar con nosotros y en otro ya haber obitado. En el momento en donde un paciente ya presenta la instalación de una demencia, las decisiones que se tomen al respecto de este paciente deben realizarse con el consenso de familiares cercanos, sobre todo de los familiares que están más jurídicamente comprometidos. Aquí puede llegar a haber una solución posible, que es la confección de las directivas anticipadas. A los fines de tener más herramientas para poder tratar de dar directivas que sean expeditivas y resolutivas, es importante observar y hacer un diagnóstico de contextualización de los familiares. Es importante saber el grado de relación familiar que tienen los pacientes que demandan la atención de un paciente demenciado, si son hijos, esposos, nueras, nietos, etc. Es importante a la hora también de tomar decisiones y de ver qué intencionalidades se trae con esto, puesto que también tenemos que hacer un diagnóstico de quién es el que posee la tutela, si existe, digamos, si está hecha, y quién es la persona jurídicamente responsable y la que debe prestar asistencia para con nuestros pacientes de manera obligatoria. Normalmente los hijos sufren de manera más intensa la demencia del progenitor del sexo opuesto, es decir, las hijas sufren más las demencias de sus padres y los hijos las de las madres, siendo que las que más intensamente sufren la pérdida
de la personalidad del progenitor son normalmente las hijas. La relación entre los hijos de los padres demenciados es importante a la hora de ir previendo un sistema que se dedique al cuidado de nuestro paciente. Por ejemplo, si es de amor, miedo, culpa, mandato familiar o autoimpuesto, negligencia, que suele verse también, sobre todo, digamos, cuando los familiares o los hijos son muchos y algunos de ellos están desentendidos por distintos tipos de razones del cuidado de los padres, ¿no? La imposibilidad de cuidar al enfermo, para el caso que se diere en los familiares que están implicados en el cuidado, tienen que ver con un montón de variables. Algunas pueden llegar a ser los imperativos laborales, es decir, de repente se tienen familias nucleares en donde los dos progenitores suelen tener trabajos que no dan demasiado tiempo al espacio laboral, al espacio familiar y al espacio individual. La distancia, a veces que los hijos no viven en la misma ciudad, incluso pueden no vivir en el mismo país, y sobre todo, digamos, el que está medianamente cerca o cercano al domicilio es el que lleva prácticamente toda la carga del cuidado de su padre. La incapacidad física o psicológica, hay veces que los familiares pueden llegar a tener, y hoy estamos viendo esto con muchísima frecuencia, pacientes con demencias que suelen tener 90, 95 años y los hijos ya van teniendo más de 70 años, así que es imposible dejar a cargo a una persona de 70 años, una de 95, sobre todo, digamos, por los cambios propios de la vejez, por ejemplo, la sarcopenia, cuando los pacientes envejecen, empiezan a disminuir la masa muscular y empiezan a aparecer también otro tipo de trastornos en el aparato osteomuscular, por ejemplo, osteoporosis, artrosis, etc. Y se hace imposible el cuidado de los progenitores por sus hijos por el envejecimiento propio de sus hijos. La incapacidad psicológica, como hemos mencionado anteriormente, hay familiares que les es imposible estar al lado del paciente que está generando un deterioro porque el dolor que sufren, ven o sienten realmente les hace alejarse. No quieren alejarse, pero no tienen otra posibilidad por intolerancia al dolor psíquico. La escasez de espacio físico. Antaño era muy común que las familias alojaran al geronte que empezaba a tener o trastornos en la marcha o, no sé, o tuviera alguna interferencia con las actividades de la vida diaria o empezara con síntomas de demencia. Pero hoy sobre todo los distintos tipos de inmuebles que se utilizan o que se venden o que están en donde se vive normalmente, han reducido tanto los espacios que es casi imposible el alojamiento de un paciente que requiere asistencia. La presencia de menores, la sintomatología, sobre todo que pueden llegar a desarrollar los pacientes demenciados y la imposibilidad de predecir cuándo se van a producir, suelen generar distinto grado de rechazo por parte de los cuidadores familiares. ¿Por qué? Porque si es un matrimonio que tiene hijos pequeños o criaturas y pueden llegar a existir síntomas de desinhibición, sobre todo de desinhibición sexual, etc., pueden llegar a generar conflictos, incluso que el cuidado del paciente que queda a cargo de uno de los hijos puede llegar a generar conflictos de tipo matrimoniales o de pareja,
que pueden llegar a terminar en la separación. Se hace necesario que este tipo de situaciones o de cuestiones que son imprescindibles para hacer un diagnóstico de situación no son las únicas. Cada uno de los grupos familiares puede presentar particularidades que pueden llevar a generar eh, un consejo más o menos asertivo. Lamentablemente no existe un manual que nos permita decidir cuál es el mejor momento o cuál es la mejor situación para la prescripción de los distintos tipos de dispositivos que existen para darle tratamiento a este tipo de afecciones. Otros de los actores importantes en el tratamiento y en la contención de este tipo de pacientes son los cuidadores de enfermos. Los cuidadores de enfermos tienen también sus características particulares y es importante la interacción con ellos porque forman parte también de brazo ejecutor de algunas de las prescripciones que nosotros podemos hacer. Por lo general, algunas de las familias deciden contratar estos servicios y generar una asistencia en su domicilio y por tanto hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Primero, en cuanto a los cuidadores de enfermos, normalmente acceden por necesidad laboral. Es difícil encontrar, tampoco hay hecho una estadística de esto, pero es importante entender que son muy pocos los que lo hacen o los que lo realizan por vocación, sino que son simplemente gente que necesitan trabajo. Formados o no, por lo general es muy bajo la cantidad, la proporción de cuidadores de enfermos que tienen formación en esto. Hay veces que establecen vínculos de afecto con el enfermo y hay veces que no. Lamentablemente pueden llegar a existir, digamos, gente que se postule para cuidar a un familiar enfermo y que no establezca vínculos afectivos y sobre todo si son varios los cuidadores de enfermos, por lo general empiezan a surgir nuevos problemas derivados de una situación novedosa, que es el intercambio que pueden llegar a hacer con el cuidador del próximo turno. Si el cuidador del próximo turno es normalmente otro familiar que quiere hacerse cargo o que no le queda alternativa por la dificultad económica que atraviesa, por lo general los conflictos y los roces son definitorios a la hora de entender cuán bien cuidado está nuestro paciente demenciado. Hay veces que los cuidadores de enfermos pueden llegar a estar dentro de las instituciones o no, o en su domicilio, como los dijimos. Lamentablemente hay veces que, y esto digamos es uno de los problemas más frecuentes, los cuidadores de enfermos suelen, lamentablemente, y en una enorme proporción, apegarse demasiado a las pertenencias del enfermo y suelen generar distinto tipo de hurtos que conllevan lamentablemente a un medio familiar bastante frustrado e irritable por impotencia que normalmente termina dando lugar a un reclamo laboral por parte del cuidador de enfermo. También existen como problemática las exigencias de los familiares hacia los cuidadores que están relacionadas con los vínculos que establecen con los cuidadores. Hay oportunidades en donde los familiares proponen demasiadas exigencias, casi de cumplimiento imposible para un cuidador sin comprender demasiado, porque también hay que comprender que para los familiares puede llegar a ser la primera vez que afrontan el cuidado de un paciente con demencia. Para un cuidador puede no ser la primera vez y puede haber manejado
distinto tipo de pacientes, y si está en una institución pueden tener muchísima más experiencia en el manejo de un paciente demenciado. Pero los familiares, al ser la primera vez, pueden llegar a poner cargas sobre un cuidador de enfermos que no puedan ser llevadas adelante. Esto se da en el marco normalmente de una demanda de establecimiento de vínculos por parte de los familiares hacia los cuidadores para con el enfermo. Ahora bien, una vez que se ha establecido cuál es el soporte familiar que podemos llegar a tener, tenemos que tener en cuenta que el 80 o el 90% de los gastos ocasionados por la demencia corre a cargo de las familias. La presión psicológica que éstas viven se agrava cuando la situación obliga a abandonar actividades remuneradas para cuidar al enfermo. A esto se agrega la situación de ver a un ser querido perdiendo sus capacidades y con el consiguiente círculo vicioso de angustia, agresividad, culpa, angustia y el incremento de la ambivalencia afectiva hacia el enfermo. La repercusión que la demencia tiene sobre la salud física y psíquica de la familia, la disponibilidad de tiempo libre, las privaciones sociales y económicas, la pérdida del estatus social y laboral justifican que los familiares de pacientes dementes necesiten soporte psicosocial, sociosanitario y socioeconómico. El familiar cuidador debe aprender a cuidarse a sí mismo y debe requerir ayuda externa para no pasar las 24 horas junto al paciente. Es importante que comprenda que delegar responsabilidades es beneficioso para ambos, paciente y cuidador. Los grupos de autoayuda para familiares son muy útiles. Cabe resaltar que un paciente con diagnóstico de demencia, desde el diagnóstico hasta su eventual fallecimiento, tiene un promedio de entre 7 a 15 años hasta que se produce el deceso, y por tanto son bastantes años, es decir, muchísimo tiempo en donde el soporte familiar ha de tener consideración para con el enfermo. Al principio, sobre todo en el periodo de adaptación del soporte familiar a los familiares, no implica mayores inconvenientes, salvo que el diagnóstico se haya retrasado de tal manera que ya los familiares han de haber soportado varias situaciones conflictivas. Sin embargo, en la medida en que transcurre el tiempo, el síndrome de agotamiento del cuidador se puede hacer más evidente y evidenciarse sobre todo en las actitudes que pueden llegar a presentar hacia el enfermo, que al principio pueden no observarse en la consulta, pero en la medida en que transcurre el tiempo es cada vez más notorio, y en la misma consulta puede llegar a notarse el maltrato. A ello le sigue la culpa y la angustia que puede llegar a generarle este tipo de comportamientos al cuidador. En medicina existen no pocos dilemas éticos, y para ello debemos utilizar la bioética. Para el caso que nos ocupa, la institucionalización del enfermo siempre puede plantear un dilema bioético, entendiendo por dilema una situación problemática que plantea al menos dos formas distintas de resolución, y para el caso que nos ocupa, el dilema estaría entre institucionalizar a un paciente o no institucionalizarlo. Ante la aparición de un dilema ético, entendiéndose por dilema esta situación de enfrentarse a al menos dos formas distintas de resolución, se puede apelar a la bioética acudiéndose en primer término a las reglas. Las reglas son guías de acción más específicas que los principios, por ejemplo, un consentimiento informado, veracidad, confidencialidad, intimidad, fidelidad. Todas esas
son guías de acción que, de acuerdo a se derivan de los principios bioéticos. Los principios son más abstractos y generales, que también se derivan de teorías éticas. Así, y en tal manera, se puede acudir en primer término a las reglas. Si con ellas no se puede solucionar el problema, se recurre a los principios, y si estos no pueden ser útiles para resolver un conflicto, finalmente se apela a las teorías éticas, teniéndose estas un mayor nivel de abstracción que los principios, intentando encontrar respuesta al conflicto, pero ya en el plano filosófico. Se hace necesario entender que la acción que puede llegar a estar derivándose desde un profesional médico, en este caso, se está tomando sobre un paciente que no tiene la posibilidad ni el discernimiento para poder llevar a cabo el principio de autonomía. Recordemos entonces algunos principios bioéticos, los principios bioéticos relacionados con el dilema que nosotros tenemos que resolver. Como principio bioético teníamos la autonomía, que propone la exposición al paciente de las distintas alternativas terapéuticas que existen y que, estando en pleno uso de sus facultades mentales, puede elegir libre y voluntariamente. Luego teníamos el principio de beneficencia, que vela por los mejores intereses del paciente desde la perspectiva médica. El de no maleficencia, el cual nos trae a la mente el principio en latín primum non nocere, primero no hacer daño, y el de justicia, con una distribución igual y equitativa de la sociedad y de los recursos que ésta tiene para resolver nuestro problema. En cuanto al principio de autonomía, solo una persona sabe qué es bueno para sí, es decir, que este principio se avala la voluntad y los deseos autónomos de los pacientes a la hora de tomar las decisiones que lo involucran. Propone un tipo de relación médico-paciente de tipo contractual, en donde el médico, con sus conocimientos técnicos, le debe exponer al paciente las distintas alternativas terapéuticas existentes, y éste, en pleno uso de sus facultades mentales, puede elegir libre y voluntariamente la alternativa que más le agrade o le convenga. De ahí que surge la relación de que este principio se puede llevar adelante con la regla del consentimiento informado. Para el caso en el que pueda ser imposible el consentimiento informado, existe una alternativa previa, que son las directivas anticipadas, que en algunos países son válidas como cualquier documento público. En estas directivas anticipadas, el paciente puede proponer qué es lo que quiere o qué es lo que necesitaría en el caso en que tuviera patologías que lo invaliden. Por último, si es imposible acceder a ninguna de las dos alternativas propuestas anteriormente, se le debería de preguntar a los familiares más cercanos cuáles serían las decisiones que hubieran tomado los pacientes que ahora están imposibilitados de elegir libre y voluntariamente. Para el segundo principio bioético, el de la beneficencia, en donde se vela por los mejores intereses del paciente desde la perspectiva médica, la medicina es la que dice qué es lo mejor para el paciente, estableciendo un tipo de relación médico-paciente de tipo paternalista, en donde el médico padre le dice al paciente, como si fuera un hijo, qué es lo que debe hacer sin tener en cuenta la opinión de éste. Es importante dejar aclarado cuál sería o cuáles serían las opciones que desde la medicina son válidas o son mejores para la prosecución de los objetivos que se intentan dar en el tratamiento, sin que por ello signifique la obligatoriedad del paciente a cumplirlo por su propio principio de autonomía. Ahora bien, puede existir ocasiones en donde las reglas o los principios puedan no ser suficientes a la hora de
tomar decisiones para el cuidado de los enfermos y entonces empiezan a formar parte de esta forma de pensar cuáles serían las mejores soluciones para estos problemas, las teorías éticas que sustentan los principios. Y aquí tenemos por lo menos dos que son importantes, una teoría ética utilitarista y una teoría deontológica o kantiana. La teoría ética utilitarista es la que enuncia que siempre se debería proceder de la forma que permita el máximo beneficio posible en el caso en que existieran beneficios o el menor perjuicio posible en el caso en donde no se pueda elegir entre algo que otorgue beneficios o no, sino digamos que son desventajosos o perjudiciales cualesquiera de las decisiones que se tomen. Seguiría a la idea de qué es lo mejor para este enfermo o, en el caso en que no se pudiera elegir, qué sería lo menos perjudicial para el enfermo. En la teoría deontológica o kantiana, este afirma que la moral está basada en la razón pura y no en la tradición, en la intuición, en la conciencia, en la emoción o en actitudes como la compasión. Kant define el imperativo categórico de la siguiente manera: debo actuar en toda ocasión de forma que siempre desee que mi máxima se convierta en ley universal. El imperativo categórico es, por tanto, un canon de aceptabilidad de las reglas morales, es decir, un criterio para determinar la aceptabilidad de las máximas que dirigen los actos. Una máxima debe poder ser cumplida y deseada sin contradicciones. Por ejemplo, si yo entiendo que la verdad es importante que sea universal, por tanto, digamos, su contrapartida, la mentira, la no verdad, debería de ser erradicada. Se debe actuar considerando a toda persona como un fin en sí mismo y no como un simple medio o cosificación. ¿En qué sentido? En el sentido en que si yo cosificaría a una persona y lo reduzco a la condición de un mobiliario, por ejemplo, en donde yo lo voy desplazando de acuerdo a mi conveniencia, mi máxima, de acuerdo a la teoría deontológico-kantiana, no estaría respondiendo a algo moralmente bueno, puesto que si se universalizaría esta máxima o esta forma de actuar, todas las personas demenciadas ya dejarían de ser humanas para ser cosas que pueden llegar a ser utilizadas de acuerdo a los gustos o caprichos, necesidades, urgencias y otras posibilidades del paciente, de la persona que lo tiene a cargo. En cuanto entonces a la institucionalización, es recomendable cuando la presión sobre la familia se haga insoportable, cuando la presencia del enfermo dificulte la relación familiar y la convivencia, cuando el cuidar al enfermo obliga a renunciar a actividades laborales remuneradas, cuando el núcleo familiar esté formado por solo dos miembros, uno de ellos el enfermo, o donde el manejo del enfermo haga conflictiva la vida familiar. Estas máximas suelen ser vistas, sobre todo digamos en la práctica de los pacientes de los médicos que nos dedicamos a estos pacientes, pero existen muchas otras situaciones que también suelen empujar a el consejo de institucionalizar a un paciente. No hay que olvidar que normalmente para una familia o para un contexto familiar, lamentablemente su paciente enfermo suele ser el primero, suele ser el único, y las experiencias que van atravesando hasta que logran concretar un cuidado medianamente aceptable puede significar fallos enormes o pueden significar riesgo para el enfermo, mientras que en las institucionalizaciones o el dejarlo a cargo a personas que tengan más experticia o tengan más experiencia en el cuidado de estos pacientes suelen ser
mejores y responder mejores a los criterios bioéticos que pueden llegar a apoyar esta recomendación. Así, en tal manera, de acuerdo a la contextualización del enfermo, de su medio, existen distintos tipos de alternativas. Las alternativas pueden ser las residenciales, en donde normalmente son asilos, hogares geriátricos, hospitales psiquiátricos, hospicios, etc. O no residenciales, que abarcan desde centros de día, centros de salud mental comunitaria, clínicas, consultorios externos, centros de tercera edad, etc. Actualmente existen desafíos que plantean en la actualidad y hacia futuro para darle asistencia y tratamiento a este tipo de pacientes. Es necesaria la conformación de equipos de salud con la coordinación de otros profesionales como abogados, psicólogos, asistentes sociales, terapistas, talleristas, religiosos, etc., que permitan de alguna manera la contención, el tratamiento y el cuidado de nuestros pacientes. Al respecto de los médicos y de los profesionales que se dediquen a darle asistencia a este tipo de pacientes, la mejor posición es la de humildad, porque una actitud terapéutica puede ser asertiva en un caso, pero no en otro. De repente se puede llegar a cometer errores cuando se quieren manejar casos de manera similar sin haber contextualizado al paciente y a su medio. Por otra parte, tenemos que fomentar las directivas anticipadas en pacientes en donde se puede predecir con algún grado de precisión la posibilidad de que exista la llegada en mayor o en menor medida por factores de riesgo hacia un cuadro o hacia un síndrome demencial. Ante la situación de no poder ubicar responsabilidades jurídicas o de resolver distintos tipos de cuestiones que hacen a la justicia, lo importante es informar a organismos gubernamentales. Por ejemplo, hay pacientes que se encuentran solos y cuyo estado de vulnerabilidad les hace imposible cuidarse a sí mismos, pero no tienen tampoco un recurso ni un soporte familiar. Es importante saber a dónde dirigirse, a dónde denunciar. En este caso, digamos, se hace en el juzgado de familia. En el caso en que se presenten dilemas bioéticos importantes, consultar a la parte de medicina legal del Colegio de Médicos, etc. Cuando afrontemos en la práctica pacientes y casos que contengan este tema de demencias y sobre todo de la toma de decisiones para el cuidado de estos pacientes, vamos a ver con más claridad que en realidad existen enfermos y lamentablemente no enfermedades. No tenemos manera de poner en un manual la enorme variabilidad de casos y de situaciones y de variables que vamos a encontrar cuando tengamos que resolver qué es lo que hacemos con un paciente que o tiene un diagnóstico de demencia o está entrando en una consolidación de este cuadro. Por último, es probable que si no se ha atravesado la experiencia de tener un familiar enfermo con demencia, en el transcurrir de la profesión, lo más probable es que encontremos a un paciente que padezca de este tipo de patologías y se recordarán algunas de los lineamientos que hemos visto acá al respecto de cómo tomar decisiones, encontrando en esta actividad un sentido bastante más profundo. Desde ya, si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias.